Buenas tardes, soy Parmerio Céspedes. Hoy estamos comunicados. ¿Cómo es que es tu nombre, Chirito? Fernando España, Luis Fernando España. El España, claro, ahora, qué milagrazo, Chirito, después de 40 y pico de años, oiga, España, ¿qué número del curso era? ¿Qué número de lista? Yo creo que era como 8, 9, 10, algo así. Dependía. Por allá, un ¿Tú? puesto de... Sí, Chinito, ¿tú llegas al Agustiniano en qué año? 77. 77, 78, 79, ahí estás más 79. o menos. Exactamente, o sea, tú vienes de Albán, Cundinamarca, de tu pueblo, sí. Sí, vivo en el pueblo, en Albán, pero también vivo en Bogotá. Sí. Y en realidad yo venía de estudiar de Zipaquirá. Ah, en Zipaquirá. ¿Estudiaste donde Petrola? Claro. No, Bueno. Yo estaba en el seminario. Estabas en el seminario. Conciliar. Perfecto. Y entonces llegas ahí al Agustiniano y entras a quinto, que era en esa época, ¿no? Sí, cierto, así es. Exacto. Entonces llegas a quinto, te recibe profesor Salazar, el Villamizar. ¿Cuáles más estaban ahí en esos quintos? Machorrito. Estaba, sí, el profesor Vidal, estaba el profesor Manuel Sáenz, estaba Chamat, estaba el profesor de literatura que fue importante para mí. ¿Cómo es que se llamaba? No me acuerdo el nombre de él. Adolfo Meiseles. El profe de literatura. Eso. Estaba también, a ver, ¿cuál es más? El profesor de biología, que era Beltrán. ¿Beltrán Cuatrero? No, ese... Sí. ¿Dictaba biología también? Ahora sí, güey. ¿Sí? No era biología. ¿Qué dictaba el hombre? No, Cuatrero dictaba geografía, historia, como Belalcázar. Belalcázar era tu tío, ¿no? Sí, él era mi tío. Él nunca me tocó de profesor. Nunca te tocó, y casi nadie sabía. Nosotros vinimos a enterar muchísimo que él era tío tuyo, Ala. No sabíamos que el profe... Oiga, y el profe vive, ¿no? El profe, ¿que si él vive? Sí, Belalcázar. Vive, claro, él está, casualmente estamos en estos días la familia planteando visitarlo. Qué bueno, hola, le das un saludo de todos estos mugres, hola, de todos los del 80, 79, 78. Buenísimo, España. Mira, este programa es un poquito para recordar, para voltear la cabeza un poco atrás. ¿Tú qué te acuerdas, Ala, de la entrada a la cooperativa, Ala? ¿Eso era traumático para ti o no? ¿Sabes que yo no era muy visitante de la cooperativa? No era... yo en los minutos que aprovechaba era para jugar fútbol abajo con en medio de esa de caos. Eso, yo no sé si tú supiste, yo era del equipo de fútbol del Agustiniano, ¿no? Claro, era parte del equipo de fútbol que jugábamos en la liga. Tú eras muy bueno, Ala, un pisco que... Pues nosotros quedamos campeones con el Agustiniano. Ese año en la liga, en la segunda categoría, nos dirigía Hernán. Quedamos campeones, le ganamos a Millonarios, y a Santa Fe y a todos. Buenísimo. En Hormigueros, en el Salitre, en la cancha de la Nacional. De esos... un equipo de fútbol impresionante. Oiga, de esos compañeros, ¿a quiénes recuerda, Chinito, del fútbol? Había un crack, Orlando Betancourt, que terminó en el América jugando, se lo llevó el técnico Gabriel Ochoa Uribe. También había otro que era Ricardo Ordóñez, que jugaba mucho fútbol. No, era un equipazo grandísimo, ¿no? Estaba otro delantero, Guerrero, estaba Lozano. El negro Lozano, sí, me acuerdo. ¿No te acuerdas? El negro Lozano, el negro Lozano.
No, era un equipazo, un equipo, no me acuerdo, había otro jugador de apellido Pinzón, mi memoria no lo recuerda a todos, pero del que más me acuerdo era Orlando Betancourt, que era un crack, ¿verdad? porque él se fue al América, ¿no? Buenísimo el dato. Se lo llevó al América. Entonces seamos claros, a ti la tragadera no de la que te gustara mucho, te gustaba la jugarreta y la literatura. Sí, claro, y la literatura desde esa época siempre te ha gustado toda esa vaina. Cuéntanos del parche que tú tenías, del parche que tú tenías en quinto y sexto, que el Plazas, ¿no? Mis amigos sí, eran Nelson Arenas, Arenas y Jorge Plazas, ¿no? El Plaza, sí, claro. Y tú estabas muy cerca ahí, después, digamos césped, que los dos eran Plazas, Arenas, luego venías tú, sí. Y por otro lado venía Roberto Velázquez, ¿te acuerdas? Claro, de Ciudad Jardín, el negrito también. No, Roberto Velázquez vivía por Pablo VI, por ahí por ese sector vivía. Sí, tal vez sí. Otra persona que compartía bastante era con Jorge Arturo Díaz. Claro, el Pajuelo. ¿Te acuerdas de Arturo? Claro, el Pajuelo, más conocido como el Pajuelo, claro. ¿Cómo no? Muchacho, pues así le decía al Salazar. Sí. Y también tenía unas conversaciones con Echeverry, con Germán Echeverry, porque a él le gustaba la salsa. Y Nelson Arenas, Echeverry y yo, pues cada uno por su lado hablábamos de salsa. Yo me acuerdo cuando un día Echeverry él jugaba basquetbol, sí, y saca de esos maletines grandes de los basquetbolistas que llevan allá, además de la implementación de la ropa deportiva, llevan balones y todo ese tipo de cosas, sí. Y saca un disco de Ismael Rivera y le digo, bueno, ¿y tú por qué tienes eso? Sí, porque a mí me gusta la salsa. Claro, en ese momento ser salsero era como una especie de secta. Claro, eso era un gueto. Y el vallenato era de las empleadas del servicio y la salsa fue ahí de algún celador o alguna vaina, sí. Y entonces, y con Nelson nos hicimos amigos por la salsa. Porque Nelson era un salsómano, o es un salsómano impresionante. Sí. Y nos íbamos para la casa de él hasta me quedaba yo allá toda la noche, escuche salsa, los dos. Entonces eso hizo que nuestra amistad fuera muy, muy desarrollada. Y ya con Jorge Plaza la amistad era porque conformamos una especie de pandilla y nos tomábamos el centro de Bogotá a hacer maldades. Sí. Hasta parar conejos en más de un solo sitio, y a veces se nos sumaban más personas. Sí, claro. Algo terrible ahí en el centro de la ciudad. Recuerdo esas épocas y todas esas. Bueno, pero entonces la salsa llega al agustiniano, vea, por el Echeverry, el Arenas y el España, eran los que tocaban ese tema, porque el resto era fútbol, el resto era pues los deportes y las vainas, y los que estaban en la física, la química, pues les gustaban esas otras vainas. ¿Con qué profesor, Ala, Chirito, sí, tú te sentías muchísimo más identificado en esa época? Aunque yo no fui bueno para las matemáticas, sí, al contrario, era medio petardo. Salazar lo recuerdo con mucho cariño. No, malísimo. Yo todavía a la hora que no sé cuánto da 2 más 2. Todavía me toca sacar los dedos. No, Chirito, eso. Sí, pero me encantaba la manera de ser del profesor Salazar, su mamadera de gallo. Bueno, te voy a contar una cosa. Sí. Mi papá llega un día y llega a pedir asuntos que tienen que ver con, pues, cómo va mi rendimiento, cómo van mis cosas en el colegio. ¿Qué estaba haciendo el mugre en el colegio? Salazar. Sí. Y Salazar le dice, el Satanás ese
pero acuérdate que el profesor Salazar nos decía Satanás a todos. Sí. Y a todo el mundo nos veía como Satanás. Pues mi papá cogió eso de manera literal y creía que de verdad yo era el Satanás del colegio. Y gran hijo de y imagínate imagínate lo que me pasó en la casa y lo que de ahí en adelante comenzó a suceder, que ya él decía que yo para que a mí el profesor Salazar me dijera Satanás era porque eras muy... yo era terrible. Él es que ponía el colegio patas arriba. No, ¿Quién le quitó eso a mi papá? Nadie. ¿Qué va a hacer? Hola. Oiga, Chinito, pero mira, aquí hay algo muy interesante. Es el nexo que tú tienes con el Pacífico y con Nariño y la salsa. Y mira que el profe Salazar, después yo vine a descubrir que el profe fue un músico muy bueno, que tocaba en un grupo y le gustaba mucho la música. ¿Cómo se produce ese nexo? Sí, ¿cómo se produce ese nexo entre Nariño, Tumaco, la España, la salsa? ¿Por qué? Bueno, es que mis padres eran educadores. Sí. Y entonces mis padres anduvieron por muchas partes de Colombia. Alguna vez, como yo jodía con la salsa para aquí y para allá, y hablaba y estudiaba, leía, me iba de rumbas, ya era de jockey, me iba para la 19 a las casetas. Yo era friegue con la salsa, porque a mí me cogió la salsa. Eso fue yo no sé cómo me entró esa fuerza y yo no sabía qué hacer, pero el asunto es que no era netamente la salsa como música, después me vengo a enterar, sino que a mí lo que me comienza a gustar de la salsa es el fenómeno social, cultural, político, antropológico, literario, estético, que es donde me he metido de la salsa. ¿Y cómo llega eso? Entonces, claro, me gusta bailarla, me gusta la música, la entiendo algo, la bailo, vivo económicamente de la salsa, comercialmente tuve bares, discotecas, he hecho cierta vida de conferencista y los libros que he publicado son alrededor de la salsa, todo es salsa. Lo que pasa, mi viejo, es que como mis padres eran educadores, bueno, mi mamá alguna vez me pregunta, ¿y a ti por qué tanto te gusta esa salsa? Sí. Claro, eso me lo pregunta cuando soy muy joven, algo joven, y lo que pasa es que yo no supe responderle, no sabía, yo me imagino que le dije porque es sabrosa, es deliciosa, es música para bailar, me hará feliz, es optimista, dice cosas, yo creo que no más. Pero España, tú debiste haber vivido en algún lugar del Pacífico, o sea, ya vamos. No, ¿sí? Para allá voy, Ok. Para allá vamos. Entonces, ¿qué pasa? Mis padres, como eran educadores, mi papá luego mi papá tiene otra carrera profesional, mi mamá también hace en otros asuntos profesionales, pero ellos son educadores. En un primer momento, mi mamá me pregunta que por qué me gusta esa música. Yo no le sé responder, pero cuando ya estamos en la universidad, aparecen las clases de antropología, sobre todo. ¿Se acuerda de la profe Beba? Claro, querido. Y todo ese asunto de leer los libros de antropología. Levi-Strauss, de leer a Levi-Strauss. Leer a Malinowski, toda esa cantidad de gente. Ahí comienza ya un asunto de ir construyendo construyendo cosas, y claro, bueno, entonces, ¿cómo aparece aquí el fenómeno de la salsa y la antropología? Yo me lo comienzo a preguntar. Y entonces yo ya llego, ahí me entero de la primera infancia, lo importante que es en la formación de los seres humanos y lo que va a pasar con ellos después. Ajá. Entonces yo ya con eso yo voy donde mi mamá y le digo, mamá, ya sé por qué me gusta la salsa, pero me tienes que responder y contar esto.
mamá, ¿por qué razón? ¿Dónde vivimos cuando yo estaba en tu barriga? Y los primeros años de vida, hagamos, eso es el momento, ahí es donde se define todo lo que va a pasar Claro, después con el ser humano. Miren la importancia de las clases de antropología y de sociología, y sí, psicología, eso que la gente cree que eso es mame, no, eso no es cierto, eso es importantísimo. claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy y le pregunto a mi mamá, mamá, ¿dónde vivimos? En estos, entre el 60, 61, 59, que es cuando estoy en la barriga, 67, pues mi hijo, es que nosotros vivíamos en el norte del departamento del Cauca, cerca de Cali, ahí en Santander de Quilichao, Corinto, Caloto, Villarrica, nosotros en esos núcleos agrícolas, ¿qué pasa ahí? En ese sector de Colombia, bueno, a raíz del Frente Nacional y como una manera de desarrollar el país, se abrieron núcleos vocacionales agrícolas que eran una especie de escenas, Sí. pero para el campo, que la gente aprendiera agricultura, crianza de animales, técnicas que tuvieran que ver con asuntos del campo. Con el agro. ¿No es cierto? Claro. Entonces mi papá y mamá, mi papá en ese momento era una especie de carrera técnica vinculada con la agronomía. Mi mamá sí tenía una carrera con la docencia clásica, Sí. pero por eso llegaron allá. Y entonces mi mamá me dice, no, pues yo digo, mamá, pero eso no es un mundo, eso es un mundo de gente afro. Digo, pues claro, puros negritos. Digo, no jodas. Pues mamá, ahí está la cosa. Claro, ahí fue la cosa, hola. Entonces no solamente, ahí está la cosa, pero no solamente está la cosa de los negritos, sino que yo le pregunto a mamá, ¿qué música escuchaban? Entonces me dijo una música parecida a la que tú vives poniendo. Entonces yo pues, saco música como de esa época, Cortijo y su combo, y se la coloco, dice, esa vaina. Le colocaba Benny Moré. de Goyo y su combo bacana, esa, Sonora Matancera, eso. Entonces mi mamá, le digo, incluso le ponía salsa más nueva, me decía, no, eso no. Ok. Me decía, eso que suena como más, eso era lo que sonaba. Entonces nosotros íbamos a los bailes. Antes, una cosa que me dice mi mamá es, esa gente era feliz, dichosa, y tú te criaste jugando con todos esos chiquillos, todos esos niños, y tú vivías con ellos, y compartías, y ellos te cargaban, los profesores muchos eran negros, entonces mira esto tan interesante, Oscar. Yo veo negros, sí, y yo veo como si estuviera viendo gente mía. De ahí mi amistad, por ejemplo, tan fuerte con negros, como el caso de José Alfredo Sánchez Salsita. O el Salsita, claro. Salsita, tú lo conoces, claro, con Lago, con el Flaco, con Juan Carlos. Todos son muy... Oiga, bueno, España, espere tantico, hagamos ahí, bueno. Salsita es muy fuerte en ese combo, pero Salsita conmigo también tiene una relación muy poderosa, muy fuerte. Sí. ¿Sí? Mira, espera, paremos un momentico aquí y devolvámonos, España, porque aquí ya quedó identificado dónde viene el sabor tuyo. Listo. Ok. Volvamos al colegio. En el colegio, cuando va la profe esa de vocacional a identificar para qué sirve cada mugre, entonces tú dices, bueno, ¿será que seré padre? ¿Será que seré futbolista? ¿Cuándo tú decides que lo tuyo era la comunicación? Voy a decir algo terrible. ¿Qué? Cuando veo que no sirvo para las matemáticas. Sí, no, pues eso es el 80% es eso. Si no servía para las matemáticas, pues dele para las sociales. Claro. Y tú te metes, sí, te presentas en el externado, ¿y dónde más? Pero no, espérate, pero hay otro asunto en todo esto, es que yo también provengo como yo te decía, de padre educador, pero mis papás tenían grandes bibliotecas, muchos libros. Entonces yo leía bastante, yo leía mucha política, cultura, sociedad, que eso se lo aplicaba al análisis de la salsa. Sí. Y a muchas cosas de la vida. Además yo venía del seminario, y el seminario lo que se hacía era leer y leer y leer y leer y leer.
yo no aparentaba ser un nerd delante de ustedes, de todos los compañeros del Agustiniano, pero yo de alguna manera tenía mi cuestión, sin ser tan bueno, yo no era buen estudiante, pero yo era medio nerd, yo era medio intelectualoide. Yo tenía yo leía bastante, en mis casas siempre yo vi bibliotecas. Entonces, también eso me ayudó mucho a decidir hacia la comunicación social, aunque también pude haber estudiado Derecho. Mi padre se hace, en ese momento, un tiempo después comencé a estudiar Derecho, se hace abogado. Y además mi familia está llena de abogados. Mucho abogado. Sí, los de España. Entonces, pero no sé, yo creo que pero terminé en comunicación social no tanto por la profesora, sino por su selección de materia. Y también porque me gustaba lo que escuchábamos en la radio, ¿no? Caracol, esa era dorada de Caracol, tanto Yami Amat en las mañanas con todo ese grupo, como Hernán Peláez con el deporte, las narraciones de ciclismo que me encantaban. Entonces yo creo que también se escuchaba radio, los programas de salsa, ¿no? Claro. Todo eso hacía, ¿no? El Viejo Mike. El Viejo Mike, que era lo primero. Oye, y ese grupo que tenías ahí con el Plazas y con el Oscar Parverio, y que fuiste al programa esa de televisión, ¿tú qué recuerdas de eso? Yo lo que más recuerdo, primero que todo, es la paliza que le dimos a periodistas deportivos. Reconocidísimo. Más de una vez, reconocidísimos. La segunda, que nos convertimos en ídolos del Agustiniano, porque llegábamos al Agustiniano y nos rodeaban todos esos sardinitos de primaria, de los cursos de primaria. Eso era muy emocionante, que se sentían representados por nosotros. También recuerdo mucho también a Pacheco un día, cuando yo paro la grabación, el rodaje, el desarrollo, y les digo que ahí lo que hay es un doble cuestionario, y eso se puso patas arriba. Buenísimo. Yo en pleno programa, ¿te acuerdas que yo dije eso? Buenísimo, sí. Cuando preguntaron que el gol, que quién le ha hecho el gol número 1000, y yo llego y digo que había sido dije el tipo que había hecho el gol, Andrada, había hecho el gol, al arquero Andrada, todo el mundo a Pelé. Andrada, Pelé lo hace. La gente abrió los ojos y sí. Eso a mí me emocionaba bastante, pero también yo creo que a nosotros nos sacaron. Eso también es muy triste, eso es lo último que recuerdo. Y yo creo que en el fondo fue por el famoso cuento de que ellos necesitaban gente de más peso que llegara. Y por cierto, nos sacaron gente que luego llegó al externado, o eran del externado, entre esos Riveros, ¿no? Sí, yo me he hablado con el Riveros y toda esa vaina. Pero lo que yo recuerdo es esa crítica que tú te la pillaste de pronto los otros dos y le dijiste allá en su cara, ustedes hicieron trampa. Bueno, esa fue una época así muy bonita, muy toda esa vaina. Pero sigamos con el cuento de la salsa. Tú estudias comunicación, montas tus... Oscar, lo que pasa es que yo soy, aquí donde estoy bastante, yo soy bastante peleón. Lo que pasa es que ni en el agustiniano ni en el externado de ver esa faceta de crítico, de analítico, de vociferante. Todos ustedes yo creo que no me recuerdan por eso. Ajá. Pero yo tengo mucho de eso y luego, por ejemplo, con el paso del tiempo, pues la literatura, la misma hecho de la lectura me ha hecho peleón, ¿no? Claro. Dialéctico, confrontador. Oiga, Chirito, pero bueno, entonces, ¿cómo empieza la historia esa de los bares tuyos? O sea, cuando tú dices, bueno, yo voy a poner un sitio de salsa. ¿Cuál fue el primero? Bueno, eso arrancó con un sitio que se llamaba pero no era mío, era La Ratonera. Sí. Yo estudiaba entre el externado y la escuela de teatro
Luis Enrique Osorio. Ah, sí, ¿tú estudiaste teatro? Sí, Oh, bueno. en los sótanos de la Avenida Jiménez, allí colocaron la escuela de teatro Luis Enrique Osorio y yo entro a estudiar teatro allí. Y entonces uno de mis compañeros es Fabio Rubiano. Sí. Entonces, yo un día llego con unos discos porque voy para una fiesta al barrio La Candelaria a poner discos y algunos de ellos eran compañeros de la escuela de teatro. Nos vamos, bueno, Fabio me pregunta, ¿y toda esa música qué? Le digo, son mis discos de salsa. ¿Y por qué? ¿Y a ti te gusta la salsa? Le dije, claro, a mí me gusta mucho la salsa. Y, oh, ¿tú sabes de eso? Pues algo sé. Pues claro, en ese momento yo no me presentaba como salsero, entonces la gente era extraño que yo hablara de salsa. Sí. Que yo ya sabía algo de salsa o que tenía discos de salsa. Por ejemplo, yo compartía contigo, a ti no creo que se te pasara por la cabeza que yo era salsero. No, claro, pero con el Arenas a veces. Con el Son Arena, sí, sí. Con el Son Arena, sí, eso, compartíamos horas enteras. Sí, incluso yo creo que buena parte, muchas cosas que aprendí a ver de la salsa fue gracias a Nelson, eso no lo puedo olvidar. Pero ¿qué? Entonces nos vamos a la fiesta en la Candelaria y como a las 11:30, 12 de la noche, el grupo de amigos que está ahí dicen, oiga, vámonos para otro lado. Y uno dice, sí, ¿por qué no nos vamos para donde Fabio Rubiano, a la ratonera? Eso quedaba en la 63, entre 12 y 13, frente al baño turco Los Paraísos, por eso lo recuerdo. Sí. Y nos dijimos, pues vámonos para allá. Y yo cogí mis discos y nos fuimos. Llegamos a ese sitio que era una especie de bodeguita del medio, pero en Bogotá. Sí. En todas las paredes los visitantes escribían. Y cuando llego yo, Fabio dice, ¿vas a poner la música? Le dije, pues la pongo si te parece. Y comienzo a poner la música y eso se prendió la rumba ahí. Y le fue muy bien económicamente y el hombre artificial me da una plata, que fue mucha plata para el momento. Sí. Y me dice, ¿puedes ver mañana? Y claro, me acaban de ganarme unos pesos y yo digo, pues claro, yo mañana vengo. Y fui también y me gané y me llega y me dice, ¿por qué no te quedas aquí trabajando? Esa no nos la sabíamos, España, buenísimo. Sí. Entonces comienzas en la ratonera y cuando tú dices, como Santa Fe, me independizo, ¿cuándo eres independiente y formas el primero tuyo? Como yo ya me vuelvo fuerte como jockey, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo ya veo, termino el sitio, entonces yo ya veo lo que pasa económicamente. ¿Cuánto? Entonces lo que yo hago, o sea, Fabio vendía su parte a un médico de la Nacional, Mauricio Ramos, bueno, toda la parte. Y yo lo que hago es, ellos me dicen, ¿lo podrías administrar? Le digo, claro, venga, yo lo manejo, eso es sumar y restar, manejar inventarios. Pero me metí en un camello del carajo que después estaba arrepentido. Pero sí aprendí qué pasaba con un negocio comercial. Ajá. Cosa que yo nunca en mi vida me había metido, aunque mi mamá y mi papá tenían unos negocios de concentrados. Ellos vendían concentrados. Finca, purina, raza para los animales en Albán. Sí. Por eso nos tocaba estar allá, a ir a atender allá también. Y tú allá, y tú tenías tu inventario en esa época era Tres Esquinas, Néctar. Correcto. Claro. En ese momento acuérdate que el Tres Esquinas en esa época era poderosísimo. Claro, se llamaba el Corronchoscorva. El vodka de los pobres, pero era caro. Sí. Era caro y además era una buena bebida en alguna manera. Sí, exacto. Porque no daba tanto guayabo. Sí, ¿no? sí, eso sí. Claro que eso es un maldito tenaz. Uy, sí, eso era terrible. Bueno, pero ¿cuáles eran los sitios? ¿El primero cuál es? Y